Bueno, a mí este proyecto me llega a través de Fernando Baira, el productor, que él conocía a Rafael Chirves porque habían adaptado una novela, Crematorio, que es una de las novelas no más conocidas de Chirves, y Rafael Chirves tenía ganas de que esta novela pues, se adaptara a una película, y bueno, fue algo que ellos hablaron, y poco tiempo después él murió. Y entonces Fernando, el productor, se quedó bueno, con esa idea, ¿no? Y cuando vio mi primera película, Viaje al cuarto de una madre, que es una película muy de interior, también con mucho silencio, pues pensó que quizás, ¿no? me podría interesar y podría hacer este trabajo. Y nada, entonces yo pues, recibo este encargo, un poco desde digamos, como el privilegio, ¿no? De adaptar a un autor como Chirves, y también desde, digamos, el peso de que era una responsabilidad por tantos lectores que conocen su obra, ¿no? Y sabiendo además que esta novela era muy personal, ¿no? Para él, que esto justo yo lo descubrí leyendo los diarios de Chirves, que él decía que era como, bueno, lo que más le costó escribir casi de toda su obra, no tanto por la dificultad de la escritura, sino por todo lo que le removía, ¿no? Y cada vez que retocaba y leía, lloraba y lloraba, porque al final, bueno, los personajes que habéis visto aquí, que bueno, yo lo he, digamos, adaptado, no es exactamente igual que la novela, pero que estos personajes pues nacen pues, de los miembros de su familia, ¿no? Entonces, bueno, con todo este peso encima, Que no es poco. Y sabiendo además, ¿no? que meterme como en posguerra, ¿no? Y bueno, que es algo que todo el mundo, ¿no? De una manera u otra tiene en su historia familiar, que es algo, ¿no? Como tan complejo, tan denso, ¿no? Ha habido tanto sufrimiento en este país, y bueno, pues lo intento hacer con mucho cariño, con mucho respeto, y intentando pues hacerlo desde donde yo creo que podría sumar o aportar algo, que es meterme en el aspecto más cotidiano y más doméstico de esta familia, ¿no? La novela sí, teníamos muchas referencias pictóricas, también teníamos mucha fotografía de la época. Descubrimos algunos fotógrafos que yo no conocía, son fotógrafos valencianos, que había un trabajo de la luz también muy particular, ¿no? Esas luces de Valencia, y había algo como, bueno, de las sombras, ¿no? De las luces, que cuando encontramos esta casa, que es una casa que tuvimos que ambientar y modificar algunas cosas, pero está bastante en época, y cuando entramos ahí tuvimos la sensación de que se había detenido el tiempo, y las entradas de luz que tenía esa casa, ¿no? Esas ventanas, ¿no? Que las casas antes eran como muy oscuras, como si fueran cuevas hacia adentro, ¿no? Y entonces empezamos a observar cómo eran esas entradas de la luz, a distintas horas del día, ¿no? Pasamos mucho tiempo, Sara Gallego, la directora de fotografía, y yo, dentro de esa casa planificando, y nos dimos cuenta de que queríamos trabajar con lo natural, porque esas penumbras no solo que eran de la época, sino que era muy interesante para mostrar los claroscuros de estos personajes, ¿no? Incluso hay algo que siempre se corrige, que son las sombras proyectadas cuando estás fotografiando, ¿no? Se corrige siempre las sombras que proyectan los personajes en las paredes, que a veces cuando iluminas hay sombras dobles, ¿no? Y esto siempre se corrige. Y decidimos o sea, corregir lo mínimo para que este expresionismo de la luz y de las sombras pues pudiera sumar también, de una manera muy minimalista, pero que pudiera sumar a una idea que está en toda la novela de Chirves, que de manera explícita lo escribe, ¿no? Que Ana, en el relato que hace de la vida familiar, hay varios momentos que ella se alusiona a las luces y a las sombras, y dice que, bueno, que se dio cuenta, ¿no? Con los años, de que ella y Tomás siempre habían estado colocados en la sombra, y que Antonio e Isabel estaban en la luz, buscaban la luz. Y de ahí salió también un poco esta idea, surgió la idea de que Isabel, siempre que estaba en la casa, se colocaba donde había más luz, y esa idea también del final, ¿no? De poderse sentar en ese patio, que es el sitio, ¿no? Que buscaba... Como ahora es mi turno, ¿no? Exacto. Yo creo que de transmitir
¿no? O sea que felicidades, que tenga un recorrido espectacular esta película. Yo estoy convencido. Bollero también es importante. Tenemos Papa, pero Bollero ha dicho que es un peliculón. Eso también, ¿sabes qué? Eso pasa una vez en la vida, o sea, no va a volver a pasar. No te coincide que tienes Papa Nuevo y Bollero felicitando por la película. O sea que yo creo que se merece un aplauso grande. Hola, soy Celia Rico, soy la directora de La Buena Letra y os animo a todos a que vengáis al Cine Zoco a ver la película. Espero que os guste.